Hola, bienvenidos a Cerrajería Fácil. En este video vamos a ver cómo podemos abrir un candado cuando ya conocemos la combinación. En este caso, la combinación de este candado es 4 veces 0. Para esto, pues vamos a utilizar los discos que tenemos en la parte de abajo del candado. Vamos a acomodar la combinación y pues simplemente vamos a abrir el candado 4 veces 0. Una vez que tenemos la combinación puesta, bajamos el arco y lo soltamos, y esto nos permite entonces abrirlo. Y este candado tiene un mecanismo bastante interesante, lo cual nos permite pues no solamente abrir nuestro candado, en este caso se vuelve a abrir porque tenemos la combinación puesta. Tenemos que quitarla, es decir, girar los discos a cualquier número que no sea la combinación original y pues este se cierra. No es necesario que giremos todos, podemos girar un solo disco. Sin embargo, pues como podemos ver, se abre. Podemos girar simplemente un solo disco, pero eso haría que quede muy expuesta nuestra combinación, así que lo que vamos a hacer es pues girar todos los discos para que se pierda. Ahora bien, ya tenemos en este canal un video en el cual podemos ver cómo se puede abrir ese candado de una forma bastante sencilla si no tenemos la combinación. También tenemos otro video en el cual podemos ver cómo podemos extraer la combinación de este candado si es que se nos perdió. Y es que para poder cambiar la combinación necesitamos tener la combinación original del candado. Ahora bien, muchas personas no saben que esto pues es básicamente una llave, una herramienta más bien, que nos permite cambiar la combinación. Y la verdad es que muy pocas personas la guardan, porque precisamente este tipo de candados no traen algún instructivo en general. ¿Cómo vamos a poder cambiar la combinación? Bueno, como les mencioné, tenemos que tener la combinación actual del candado, y si notamos, estos candados tienen a un costado, en la parte de abajo, solamente de un lado, tienen una marca. Y esa marca o esa perforación pues nos sirve precisamente para introducir esta pequeña llavecita. La introducimos, la empujamos y la giramos, y esta se mantiene en su lugar. Perdón, la solté. Y esto nos va a permitir entonces cambiar la combinación. ¿Qué pasa si no tenemos esta herramienta? Pues podemos utilizar cualquier desarmador o cualquier herramienta, tal vez un punzón, picahielos, si es que lo tienen por ahí, el cual vamos a introducirlo en esta parte, pero obviamente al no tener esta marquita que tiene la herramienta original, pues vamos a tener que mantener presionada en este caso este desarmador. Lo vamos a tener que presionar, y entonces ya vamos a realizar nuestra acción de cambiar la combinación. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos la combinación puesta? Pues simplemente, en el caso de la herramienta, esta ni siquiera va a entrar, no nos deja girar, y pues el desarmador, pues con menor razón, pues simplemente notamos que no se puede introducir. De hecho, deberíamos de notar como un cierto movimiento a la hora de introducir el desarmador, pero en este caso no hay porque no está la combinación puesta. Es decir, aunque tengamos el candado abierto, no se puede cambiar la combinación si no tenemos la combinación actual. Ponemos la combinación, en este caso es 4 veces 0, introducimos la llave, la empujamos y la giramos, y en este caso ya vemos que ya se mantiene en su lugar. Y lo que vamos a hacer pues simplemente es poner la combinación que nosotros queramos. Vamos a moverla. En este caso voy a poner una combinación que va a ser en este caso 1, 2, 3 y 4. Una vez que ponemos la combinación, que giramos los 4 discos y acomodamos los números que nosotros queremos, vamos a soltar la herramienta. Vamos a notar que se escucha un clic y ya la podemos sacar. O si tenemos cualquier otra herramienta que no sea la herramienta original, pues simplemente la vamos a soltar y vamos entonces a
pues poder probar la combinación. Una cosa, si no estamos utilizando la herramienta original, si estamos utilizando cualquier otra cosa, es necesario mantener siempre la presión constante hasta que terminemos de poner la combinación en todos los 4 discos. Si la soltamos antes de tiempo, pues esta combinación va a quedar o probablemente no nos va a quedar bien. Y es probable que entonces tengamos problemas para abrir el candado. Entonces es necesario que si tenemos o estamos utilizando algo que no sea la herramienta original, que es esta llavecita, no soltemos la presión que le estamos poniendo a nuestro candado. No notamos que hay como un cierto resorteo al cual nos permite entonces cambiar la combinación. Ahora bien, vamos a probar la combinación. En este caso cerramos el candado, se vuelve a abrir porque pues quedó abierto. Ya esta es la combinación actual. Vamos a poner el 0, 0, 0 y 0 que teníamos anteriormente. Vamos a cerrar el candado y vamos a ver que en este caso ya no se abre. ¿Por qué? Porque ya no es la combinación. Vamos a ponerlo en entonces nuevamente 1, 2, 3 y 4 y hacemos la prueba y efectivamente se abrió. Entonces en este caso podemos ver que pues se puede cambiar la combinación de una forma bastante sencilla si tenemos la herramienta original, pero si no la tenemos pues también podemos utilizar cualquier otra herramienta que nos permita pues simplemente tener acceso a el perno. Si prestamos atención se alcanza a ver como un pequeño puntito metálico. Si nosotros cerramos el candado, este punto se pierde. Entonces es necesario que el candado esté abierto para que podamos tener acceso a ese pequeño perno, a ese pequeño punto metálico que vamos a estar presionando para poder cambiar la combinación. Pues esto sería todo en este video. Ya abrimos el candado con la combinación, cambiamos la combinación del candado y vimos cómo podemos hacerlo utilizando una herramienta original o cualquier otra cosa si es que ya no tenemos la herramienta original. Si les gustó este video, suscríbanse, por favor, denle like y compartan. Y pues les espero aquí en un próximo video.